Bueno, tenía en mi corazón hace ya varios meses presentar algo sobre este tema, hasta que por fin llegó el momento pues, que el Señor me permite presentar este tema. ¿Me ayudan con la lectura de este versículo? Está aquí copiado. Si alguien quiere, lo puede mirar en la Biblia y nos corrobora. Veo que el hermano Xavi ya lo tiene. ¿Y está bien? ¿Está bien copiado? Muy bien. Gracias, hermano. 1, 2, 3. Lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Éxodo 2:9. En Éxodo 2:9 está este versículo. Está en otro contexto, pero les voy a contar una anécdota muy bonita. Mi esposa me ha sorprendido muchas veces, muy gratamente y con cosas muy emocionantes. Pero una de las más grandes es esta. Nació nuestro primer niño hace 43 años y habíamos hecho una cunita muy bonita. Para nada, yo era buen carpintero, pero con la ayuda de mi cuñado pudimos hacer algo muy bonito. Y de repente yo llegué del trabajo, yo era profesor de un colegio del gobierno allá en Bogotá, Colombia, y llegué a la casa y encontré un papelito con este versículo. En la cuna de nuestro bebé. Recién nacidito, tendría meses, y todavía me emociona recordar ese momento. El Señor nos entregaba en su bondad un hijo. Con este cometido, es un niño que Él nos dio, que Él nos prestó. Él nos usó para traerlo a este mundo y por eso lo amamos tanto. Oramos por ese niño todo el tiempo del embarazo, inclusive antes de la concepción. El Señor nos lo dio y estaba allí todo sanito, muy, muy bonito era ese niño. Pero este versículo nos recordaba siempre que ese niño era prestado. Era del Señor y nos lo entregaba, nos lo confiaba. Y lo que hiciéramos con él, criarlo, Él lo recompensaría. Porque es suyo. Entonces, nosotros estábamos, por la gracia de Dios, colaborando con la crianza de este niño. Y con esta convicción recibimos todos nuestros niños. El Señor nos dio más. Qué bueno que los que somos padres comprendamos la importancia de este hecho. Encontré cuando Daniela fue a dar a luz a Axel, y que ya vino con la alegría de la noticia y habíamos orado mucho por ese niño y todo salió bien. Y había un libro en la librería que decía, el título era La importancia eterna de la maternidad. Y eso me tocó mucho. ¿Cómo? La importancia eterna de la maternidad y de la paternidad. Sí. Sí. Nosotros, todos los seres humanos, hemos tenido principio cuando nuestros padres nos concibieron. Y desde ese momento, cuando hubo la concepción, hay un nuevo ser.
por más que quieran decir exactamente lo contrario. Es una persona preciosísima a los ojos de Dios. Entonces el Señor lo ha diseñado así, que la madre lo lleva 9 meses y aprende a quererlo como algo muy suyo. Los padres, que entendemos que es Dios quien nos da los hijos, que nos los presta, los padres varones, no los podemos llevar en nuestro cuerpo. El Señor nos privó de eso. Él es sabio y sabe por qué lo hizo. Pero sí los podemos llevar en el corazón y amarlos entrañablemente. Los varones. Las mujeres nos llevan una ventaja porque los sienten, pero los varones entendemos el plan de Dios y la responsabilidad que adquirimos con un niño, los amamos, los llevamos en nuestro corazón. El Señor lo ha diseñado así y en todas las culturas ha sido así, que el Señor le entrega un niño a padre y madre. El pecado del hombre ha hecho que esa figura se dañe, pero sí es verdad que el diseño de Dios es entregar a un niño a la protección de 2 seres adultos. Y dichosos los que somos creyentes y podemos entender que esa tarea es eterna, tiene importancia eterna. Y el Señor puede usarnos a nosotros los padres como a nadie más para llevarlos al cielo, para conducirlos al cielo. Y esto es lo que me gustaría mucho que meditáramos. Había tanto que ver que pensé yo, imposible verlo en una sola vez. Entonces, Dios mediante, tendremos 2 estudios para esto, quizás dentro de una semana o dentro de 2, vamos a ver, habrá una segunda parte en cuanto a esto. La responsabilidad que tenemos con los hijos que Dios nos ha dado o prestado. Prestado. Los tenemos que soltar alguna vez. Entre más maduros podamos ser y los podamos entregar en las manos del Señor, conforme el niño vaya creciendo, mejor. Ya sé que para una madre es muy difícil soltar un hijo y a los 50 años sigue siendo el niño. A mi modo de ver es incorrecto llamarlo así. Y es mejor llamarlo varón o mujer, señorita. No son más niños. Ni tampoco tampoco tienen que estar siempre bajo mi vigilancia, bajo mi estricta disciplina. Tienen que usar sus propios sensores espirituales y buscar al Señor ellos mismos y entregarse al Señor ellos mismos. Yo sé que esto es muy difícil para nosotros los padres, sobre todo los que queremos mucho a los niños y estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Es muy difícil soltarlos. Y aunque se casan y forman un nuevo hogar, queremos seguir estando pendientes de ellos. Y no entendemos que son otro hogar. Y si yo respeto otros hogares, tendría que respetar el de mis hijos. Lo que yo tengo que hacer es, antes de que se vayan de casa, digamos hasta los 18 años, cumplir mi deber de sembrar en sus corazones. Si siembro, eso tiene que dar fruto. Entonces ya puedo soltar el arbolito cuando ya alcanza la madurez. El Señor en su palabra
también nos instruye que esa es una verdad. Cuando un varón tiene la suficiente madurez para ser independiente económicamente, afectivamente, espiritualmente, financieramente de sus padres, ahí está preparado para casarse y ya forma un nuevo hogar. Los padres ya no tienen que entrar ahí. Y el Señor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la realidad de los diseños del Señor y eso es lo que tenemos que hacer. Y los padres que no soltamos a nuestros hijos les causamos un gran perjuicio. Pero bueno, este es otro tema. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer antes de que salgan de casa? Cuando están niños podemos sembrar en sus corazones. Deuteronomio 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, yo leo el tercero, ustedes el cuarto, así hasta terminar en el versículo 9. Desde el 5 hasta el 9. Yo voy a leer el 5, ustedes el 6, yo el 7, así sucesivamente. Dice el versículo 5 de Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como puñales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Si un padre hace esto, puede confiar que cuando el niño, el joven, ya crece, tiene sembrado en él la palabra de Dios. Y esas palabras que tanto ha escuchado, obrarán en su corazón y lo guiarán. Algunos se rebelan, es verdad. Casi todos los hijos de creyentes, sobre todo, tienen un momento de crisis de su fe. ¿Qué hacemos los padres en ese momento? Más recomendaciones, a lo mejor ya pasó el tiempo. Si no lo he hecho, es tarde. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres en ese momento? Sobre todo cuando ven que el hijo se enfrenta a una crisis de fe. Estar dispuestos si el hijo pide consejo, pero si lo pide. Y segundo, llorar aparte y orar aparte. Señor, dale triunfo a este hijo. Haz que en su corazón tu palabra tenga la preeminencia, que anhele agradarte. Yo quisiera coger el corazón de mi hijo y hacerle todo lo que fuera necesario para que te siguiera.
pero no puedo, Señor. Tócalo tú, tráelo tú delante de ti. En esos momentos en que él ya no puede más y va a ceder al pecado, sosténlo, Señor. Ayúdalo. Pero en ese momento, el momento de sembrar, de hablar la palabra, de mostrársela por todas partes de la casa, ha pasado. El Señor en su misericordia ha ganado adultos, por supuesto. Yo ya tenía 18 años cuando el Señor me llamó. Ya estaba independizado de mi casa. El Señor puede hacerlo, pero la mayor parte de las conversiones ocurren en la niñez o en la adolescencia, o cuando el chico que ha crecido en un hogar cristiano en cierto momento llega a su crisis de fe, a lo mejor ha volteado a mirar al mundo, pero vuelve de allá porque el Señor en su gracia responde las oraciones de los padres, de los hermanos, de la congregación, y muchos son tocados allí. Y entonces vienen, pero ya vienen para quedarse, para tomar una decisión seria con el Señor. Pero depende mucho de lo que hemos sembrado en ellos durante la niñez. En la niñez, los niños no tienen todos los problemas que tienen los adultos, ni todos los prejuicios que tienen los adultos, ni todos los complejos que tenemos los adultos. ¿Qué van a decir? Que me vean con una Biblia. Eso al niño no le importa tanto. Él sigue a sus padres. Y lo que sus padres digan, así es. Entonces tenemos a los niños, yo calculo hasta los 12 años, con un terreno maravilloso, no importa lo que pase en la sociedad, con un terreno maravilloso para sembrar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de los 12 años? Hay que seguirlo haciendo después también, pero es muy importante hacerlo antes. Dice el Señor primero, versículo 5, para los padres, ¿qué? Amar al Señor. No hay manera. Bueno, la misericordia del Señor lo ha hecho, pero el mejor maestro para un niño es el ejemplo. A lo menos de uno de los padres. A veces pasa que él no quiere seguir al Señor, ella sí. Y eso ha servido en muchos hogares que yo conozco para que los niños sigan al Señor. Cuando crecen ya forman hogares cristianos. A lo menos uno de los dos. También ha habido casos en que es el padre el que sigue al Señor fielmente, sigue con sus hijos, aunque la madre no responda. Pero lo ideal con mucho es que ambos juntos amen al Señor y quieran servirle y seguirle. Y allí van los niños. Todo lo que en las actividades en las que están involucrados los padres, los niños están metidos ahí y hazme este favor y hazme este favor. Y los niños crecen en ese ambiente de servicio. Esos niños lo tienen mucho más difícil para irse del Señor. Padres que aman al Señor. Ese es el primer punto. Versículo 5, por allí empezamos. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, pero nada que empezamos con los hijos. ¿Qué dice?
Padres, estas palabras que el Señor nos dice estarán en tu corazón. Amar al Señor y sus palabras en mi corazón. Eso es definitivo en lo que vamos a hacer con los hijos. Si no hay ejemplo, difícilmente los niños nos superarán. A veces ha pasado que una buena maestra o un buen maestro de escuela dominical ha logrado, con mucha oración, hacer lo que los padres no han hecho, pero no es lo común. Y conocemos muchos hogares, con mi esposa hemos andado mucho y conocemos muchos hogares donde los padres han tomado su responsabilidad, entonces los chicos han crecido buscando al Señor. Y entre mayor ha sido la entrega de los padres al Señor, tanto mayor es el deseo de los hijos de hacer lo mismo. Amar al Señor con todo el corazón. Las palabras del Señor en el corazón de los padres. Punto 1. Así que si alguno de ustedes quiere empezar a dormir desde ahora, está bien. Esto era lo más importante. No, mentira, no es lo más importante porque el tema principal son los niños. Entonces vamos a seguir con los niños. Y las repetirás a sus hijos. ¿Qué es repetir? ¿Qué es repetir? Repetir. Decirlo, volverlo a decir, volverlo a decir, volverlo a decir. Leer la palabra con los niños, pues esto, si lo haces durante todos los días, durante 2, 3 años, pues finaliza. Entonces tienes que volver a empezar. Si son los salmos, por ejemplo, por la mañana, es una buena costumbre de algunos hogares leer un salmo con los niños por la mañana, o si son pequeños, pues solo un versículo, o si no pueden comprender mucho, pues un libro devocional para niños, que los hay muy buenos. Repetir, repetir, repetir. Repetirlas a los hijos. Pero nos podemos preguntar, pero no hay tiempo. Por favor, la manera como trabajamos hoy en día, no hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que cuando decimos no hay tiempo es porque mi prioridad no es esa. Si mi prioridad es el trabajo, tengo 24 horas para el trabajo. Si mi prioridad es la casa o el paseo, para eso tengo todo el fin de semana. Es cuestión de prioridades. Entonces, si para mí es importante esto, buscaré el momento. Y claro que hay luchas. Claro que hay cansancio. Eso lo hemos tenido en todos los hogares. Pero lo podemos hacer. Si eso es importante para nosotros, encontramos el momento. Repetírselas a los hijos una y otra vez. Eso dice la palabra, ¿verdad? ¿O son consejos míos? No. De esto que el Señor nos está diciendo nos tomará cuentas Él, no de lo que yo digo, de lo que Él dice en su palabra. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando, ¿dónde? En tu casa. ¿Y qué más? Andando por el camino. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo en casa o hacerlo en el camino? En casa hay quietud, el ambiente de casa lo creas tú. Entonces hay un momento de quietud, tele apagada, móviles a un lado,
y ahora nos concentramos 5, 10, 15 minutos, lo que los padres habían dicho, para la palabra, y escuchamos la palabra. Al nivel de los niños, cuando son más pequeños, a lo mejor cantamos. Y a los niños les encanta, a los niños de meses les encanta escuchar, cantar a los padres. Y si hay una guitarra, y si hay gusto por la música, llegan las verdades eternas de Dios a esos corazones tan tiernos de meses. Luego, cuando ya crecen, un versículo a media lengua, pero se pueden decir y inclusive lo pueden repetir. Si son pequeños, no vamos a hacer grandes lecturas. La idea no es que se aburran, sino que disfruten de ese momento con Dios, porque entonces al otro día van a querer tenerlo. En casa, en la quietud de la casa, allí donde yo pongo las puertas y yo digo, yo pongo los límites y allí no entra nadie. Ahí puedo, en esa quietud, hablarles la palabra. Pero también en el camino tal vez no llevo la Biblia, pero puedo mostrarles a los niños el otro libro que Dios tiene, que es la naturaleza. Y sí, es un don que tienen algunos hermanos y algunas hermanas, de poner a los niños como en suspenso, mostrándoles las cosas tan hermosas que hay en la naturaleza. Mira cómo esa madre paloma lleva a sus polluelos. Todo eso lo ha hecho el Señor. Mira la inmensidad del mar, nosotros que lo tenemos aquí cerca. Mira la inmensidad del mar. Qué grande es el Señor. Mira las nubes, mira el atardecer, mira el amanecer. Siempre es diferente. Hay un gran pintor que con varios elementos los combina y nos sorprende cada día. Y enseñamos a los niños a alabar al Señor en la creación. En el camino también podemos hablar. Ayer fuimos a Lérida con el hermano Felipe y charlamos. No nos quedamos callados todo el rato. Perdón, charlé, ¿no? Hablé mucho. Casi no dejé hablar al hermano. En el camino, ahí también podemos instruir. Si yo estoy lleno de la palabra y amo al Señor, anhelo servirle, de eso hablo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si yo estoy lleno del Barça, ¿de qué hablo? Si yo estoy lleno de la Escritura, ¿de qué hablo? Si estoy lleno del Señor, ¿de qué hablo? Si estoy caminando con mi Señor cada día y Él me enseña cosas, Él se presenta en mi camino de una o de otra forma, ¿yo de qué hablo? Me aburren otros temas y muy pronto llego a la palabra otra vez. Esa es la ventaja del camino. En la práctica, la palabra. No la llevo, es difícil sacarla en medio del camino, pero sí la llevo en el corazón, la aplico a todas las cosas que veo y mi hijo va aprendiendo que en el camino también está Dios. ¿Qué más? Andando por el camino y al acostarte. ¿Qué necesitan los niños cuando se van a acostar? Quietud. Y para ese momento de la noche, cuando ya está cansadito y se quiere ir a la cama, puede el padre o la madre o ambos acercarse al niño ahí en la cama, el niño ya listo para dormir, tomarlo, tocarlo, orar juntos, arrodillarse. Hay padres que tienen la costumbre de que los niños y ellos se arrodillan al lado de la cama
para encomendar la noche al Señor, para agradecerle las cosas del día. Al nivel de los niños, si son de 3 añitos, pues una oración muy corta, pero sí con esa devoción. En este momento no vamos a pensar en nada más. Ya fuiste al baño, entonces no tienes que ir en medio de la oración. Vamos a orar. Y muchos niños están dispuestos a orar ellos. Eso es muy bonito. No le celebremos eso porque eso es natural. Él debe aprender que eso es natural. Hay padres que graban a los niños cuando oran. No, porque tampoco es una celebridad lo que hacen, es algo natural. Y tienen que acostumbrarse que la oración es algo natural, no es algo que, ay, qué raro lo hizo, oró. No, es algo natural. Entonces, si me causa mucha gracia o todo eso, me contengo y lo amo con todo mi corazón, lloro si hace falta de la emoción, pero no le celebro nada, que hable con el Señor. Pero sí es importante que lo aprendan a hacer en público. Porque en la congregación es necesario que los varones hablemos en público. Y los varones pequeños también pueden empezarlo a hacer en casa. Las niñas también en casa lo pueden hacer. Sí, es bueno que lo aprendan a hacer todos, pero para los varones es especialmente importante aprender a expresarse en público, por lo que harán cuando sean adultos y le entreguen su vida al Señor. Al acostarte, una corta lectura, una canción les encanta, la que ellos pidan, la que más les haya tocado el corazón. 10 veces, 10 veces. Los niños pequeños de 2, 3 años hacen repetir la misma canción varias veces. El mismo librito hay que leerlo varias veces. Y hay de que nos vayamos a equivocar en una letra. No saben leer, pero saben lo que dice. Entonces hay que leer bien y con la entonación para que entiendan y gusten las palabras que están escritas en ese librito para niños. Al acostarte. Y después de acostarse, pasar una buena noche, ¿qué? Cuando te levantes, encomienda ese momento al Señor. Vamos a orar. Si el niño tiene un despertar muy lento, que los hay que durante la primera media hora están borrachos, esperamos que estén bien despiertos y entonces abrimos la palabra o cantamos algo o leemos algo. Cuando te levantes. Yo sé que algunos por horarios no pueden hacerlo siempre, todos los días. Lo ideal es hacerlo todos los días. Así que en vacaciones, por ejemplo, se puede hacer todos los días. Los sábados y domingos que no trabajan esos días, pues lo pueden hacer. Pero sí hacerlo con frecuencia, que se haga un hábito. Y tan pronto se pueda, pues más tiempo. Pero esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Atarlas como una señal en la mano y como frontales entre los ojos. Difícil hacer esto literalmente, o no tan difícil. He mirado algunas figuras que reflejan lo que hacemos con el móvil y es precisamente eso lo que hacemos. Manos y frente y en los ojos. Y vi una vez una figura, un pintor que puso una prolongación de la cara al tamaño del móvil por ambos lados, por los 4 lados. Ojos, mano. Lo mismo que está aquí. Eso podemos hacer con la palabra y tenerla tan como el móvil, tenerla a mano, tenerla siempre con nosotros. El libro que yo ya sé dónde está siempre, la Biblia.
Ya sé que hay cada vez más es común, cada vez es más común tener la Biblia en el móvil. Pero al niño esta figura de ver al padre con el móvil no le habla de santidad. No le habla de un hecho específico que solo se hace con Dios, o se hace con todo el mundo. Este libro, sí. Normalmente todas las Biblias tienen una apariencia diferente, especial. Entonces, si el niño me ve leer de aquí, ahí sí que no va a pensar que son mensajes de WhatsApp, que es Facebook o que es YouTube. No, es algo de Dios, porque ese libro se trata con mucha reverencia, con mucho cuidado. Entonces, si el padre lee y cuando el niño va aprendiendo a leer, ¿qué dice aquí? A ver. Asocia este libro con la reverencia a Dios. Eso no pasa con el móvil. Lee aquí en el móvil. ¡Ay! Entró un mensaje que no debió leer mi hijo. Lo tengo mal. Es mejor crear la atmósfera de santidad. ¿Qué es santidad? Separación. El móvil por un lado, la Biblia por otro. Por supuesto, es útil para leerla en el metro, es útil para otras cosas, es útil la Biblia en el móvil, pero de cara a los niños, hagamos el esfuerzo de usar una Biblia física y que el niño la aprecie, la aprenda a manejar. Búscame, le puedes decir a un niño de 9 años que ha sido instruido en la palabra, búscame dónde están salmos. Yo recuerdo con niños de 9 años, siendo yo profesor de quinto de primaria en Colombia, hacíamos una competencia que se llamaba esgrima bíblica. Un versículo, listos, ahora buscarlo. Entonces el niño que ganara, pues se apuntaba a un punto y llegaba a un premio. Pero es increíble la capacidad que tenían esos niños. Yo creo que todos me ganaban en velocidad para encontrar un versículo. Entonces, los niños que han sido instruidos en la palabra, que buscan en la Biblia los versículos, los estamos entrenando para que puedan encontrar cualquier versículo de la Biblia a los 12 años o inclusive antes, a los 10. Muy importante tener eso en mente. Atarlas como una señal en tu mano. Casi que parece que llevo la Biblia atada a mi mano siempre. Nunca se me olvida. Mis hijos me ven y siempre me asocian con la Biblia. Y lo que miro es más que todo lo que dice la Biblia. Estoy atado a ella con mis ojos y con mis manos. Señal en tu mano y frontal en los ojos. Y después dice versículo 9, ¿me ayudan con la lectura del versículo 9, por favor? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero hermano, yo apenas tengo una habitación para vivir. ¿Qué hago? Pues en la habitación, que es tu reino. Allí puedes tener versículos. En la librería venden diseños preciosos. O tú te armas uno y lo haces imprimir y enmarcar. En los chinos venden marcos. Pues se puede enmarcar un buen versículo con un buen paisaje, creado por mí. Algo que me ha significado mucho a mí. Entonces, ¿qué pasa con el que llega con los hijos? Eso es lo que ven. La palabra de Dios se la encuentran por todas partes. Y las visitas, los visitantes de la casa, también eso es lo que ven. Versículos. Y si yo le puedo decir, este versículo ha significado para mí muchísimo. Me ayudó en momentos de crisis. Estoy dando un mensaje más claro que muchas predicaciones. Escribirlas en los postes de la casa y en las puertas.
La puerta es la entrada a la casa. ¿Qué entra a esa casa? Eso se ve en la puerta. Y pues tal vez no pongamos un cuadro en la puerta, también se puede, pero sí a la entrada. Esta casa, en esta casa se honra la palabra de Dios, se honra al Señor. Tan bonitos, ¿cierto? Bonitos estos versículos, preciosos estos versículos. ¿Eso es lo que el Señor quiere para nosotros? Sí. El Señor nos ayude. Tal vez haya que hacer cambios. Tal vez hay cuadros que tienen que salir para que puedan entrar versículos. Tal vez hay paredes que tienen que ser pintadas porque de aquí en adelante va a haber cosas que honren al Señor solamente. Eso es lo que el Señor quiere. Y los que tenemos hijos, esa es una manera muy, muy positiva de mostrarles la palabra de Dios. A veces los niños no recuerdan lo que les dijimos, recuerdan lo que vieron, recuerdan las experiencias que tuvieron, eso los marcan durante toda la vida. Pues que las experiencias que nuestros hijos tengan con las palabras de Dios sean inolvidables. Vamos con, perdón, no aparece aquí, pero, o sí aparece, pero está un poco raro. Vamos a mirar el primer versículo que hay allí arriba. Lamentaciones 2:19. Lamentaciones está después de Jeremías, un poco después de Salmos. Lamentaciones 2:19. Esta es una tarea para todos los creyentes, no solo los que tengan hijos. Versículo 19. Lo leemos todos juntos, ya que es algo para que todos nosotros hagamos. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. 1, 2, 3. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hay niños en nuestra España rica que lloran de hambre espiritual en las calles. No hay quien les hable del Señor. Tienen todo, tienen ropa de marca, casi nunca montan en transporte público, la comida es exquisita, van de vacaciones de invierno a la nieve, en el verano también van cada vez a sitios más lejanos, caros, pero padecen hambre por todas partes espiritualmente. No hay quien les hable del Señor. No conocen al Señor Jesús que los ama. El llamado que hace el profeta aquí es: oremos por ellos. Y esto lo podemos hacer todos. Los que tenemos niños, pues eso lo tenemos más de cerca, pero los que no tienen niños también conocen niños en esta condición, pueden orar por ellos.
para el Señor los niños son muy importantes. En este lugar se desarrolla un ministerio dedicado a niños. Hay una pareja misionera dedicada a los niños y las manos no les alcanzan para todo lo que tienen que hacer. ¿Quién puede ayudar en oración por ellos? No es fácil. Y no es una locura lo que hicieron, dejando su buena carrera en su país para venir aquí a hablarles a niños. Lo consideran de alta importancia y por eso han dedicado su vida a eso, porque el Señor les ha dado la capacidad. Entonces, Señor, lo que tú digas, si dices ministerio con niños, pues a eso vamos. El hermano también predica a adultos, pero ese no es su mayor llamado. Su llamado son los niños, los adolescentes, y han afectado la vida de muchos hijos de no creyentes. ¿Quién de nosotros puede orar por él? Él se llama Andy y su esposa se llama Sara. Y aquí tienen un splay los miércoles. ¿Quién de nosotros puede apoyarlos en oración por ese trabajo? ¿Quién de nosotros, los que estamos aquí afuera, hemos orado y podemos orar por esos niños que hay allí y los que hay allí que son más grandecitos? ¿Es importante ese trabajo? No hay rebeldía allí. No hay orgullo contra la palabra de Dios como pasa con los adultos. No hay una cantidad de pecado que les impide buscar al Señor, porque ¿cómo voy a dejar yo ese pecado? Los niños creen. Los niños están dispuestos a, si se les presenta, guiado el maestro por el Espíritu Santo, se les presenta la verdad del Evangelio, están listos a recibir al Señor. Es un terreno muy fértil. Yo ruego a todos que a lo menos una vez a la semana oremos por este trabajo. Oremos por nuestros niños si los tenemos en casa y oremos por el ministerio infantil. Dos hermanos y por los que hemos orado en las reuniones de los viernes han sido Andy y Sara. Ellos los podemos recordar en oración cada vez que se nos vengan a la cabeza. Ese trabajo es supremamente importante. Y el Señor nos dice, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Ese trabajo, esa labor que a veces parece que no diera fruto. Les enseña a uno la palabra y después al rato uno coge a los niños en una mentira o sacando algo que no deben sacar. A veces frustra, pero todo lo que yo les he enseñado y nada, no hay cambio, por favor. Sí hay cambio. Pero si tú como adulto lo tienes difícil, cuando ves que el Señor te señala algo, te es difícil hacerlo, para los niños también es difícil. Por supuesto, no tenemos que decirles, bueno, sí, no pasa nada, sí. No, hay que decirles, eso no se debe hacer, pero hay que saber que es difícil pasar del precepto de la Biblia a la acción. Entonces tengamos esa paciencia, renovemos nuestra energía delante del Señor y vamos a continuar, porque no he terminado la educación de este niño. Que el Señor nos ayude para llevar a la práctica estas cosas. Hermano Rodrigo, ¿tú nos podrías dirigir en una oración? Creo que sí, hermano.
Padre, gracias te damos en esta mañana por reunirnos alrededor de tu palabra para recibir instrucción de ella. Bueno eres con nosotros y te damos gracias por habernos prestado hijos. Algunos ya hemos, en cierta manera, hemos ido terminando con esta labor, pero en la congregación hay quienes están comenzando, los cuales clamamos en esta mañana. Que tú obres en tu gracia, dando sabiduría a ellos para hacer práctica tu palabra. Ninguna de tu palabra caiga al suelo, sino que produzca el fruto que tú quieres que produzca en las vidas de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser fieles en el cometido que tenemos por delante. Pedimos tu gracia en todos estos asuntos. Son tan importantes en cuanto a los hijos. Es verdad lo que nos dice el texto con el que iniciaba este mensaje. Los hijos son prestaditos. Y tú pagarás por la crianza. Y ese pago es el ver el resultado de tu gracia en ellos, en la eternidad. Confiamos en esas promesas. Padre, gracias. Y nos encomendamos a ti en esta semana, que tú nos bendigas en cada cosa. Lo que tú eres nuestra provisión. Encomendamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.